bendiga, buenas noches. Le damos la bienvenida, mis hermanos, a todos los que están a través de las redes sociales, los que estamos aquí en persona en nuestra iglesia. Somos la iglesia de Nazareno de aquí de Highland Park, estamos en el 6544. Vamos a prepararnos, mis hermanos, para darle gracias a Dios en la oración. Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos más bien a postrarnos como es la posición correcta delante de un rey. Vamos a poner todos en las manos de nuestro Dios este servicio. Padre, amantísimo Padre, te damos gracias en este día que hemos podido levantarnos, hemos podido hacer todo lo que tú nos permites hacer, porque tú eres bueno, porque lo pones en nuestro corazón, nos permites compartir tu palabra de salvación con las personas. Te damos gracias por las personas que escuchan, gracias por las personas que se humillan delante de ti, como alguna vez a nosotros pusiste en nuestro corazón el arrepentirnos. Y te pedimos perdón, Padre, por ser negligentes, el tener un servicio abierto y aún así, sabiendo cómo está la situación, creer que todo va a estar bien en nuestras vidas, cuando sabemos que nuestra vida depende de ti, Señor. Sabemos que tenemos que venir a este lugar santo, bendito, donde tu presencia es con nosotros. Cada día que estamos aquí presentes, Señor, tú nos hablas, tú nos muestras tu amor, tu poder, y aún así, Señor, estamos tranquilos en casa. Te pedimos perdón por ello, te pedimos que pongas el hacer como el querer en todos nosotros, no tan solo el venir, sino crecer y crecer cada día más, Señor, en tu conocimiento, en el amor que nos has dado a través del Espíritu Santo, Señor. Gracias por lo que vamos a escuchar, sabemos que es tuyo, Señor. Gracias porque eres bueno, misericordioso. ¿Por qué no darte gracias, Señor? Gracias, Señor, por todo lo que hemos mirado, las manifestaciones de tu Espíritu Santo en este lugar, las sanidades que has hecho, cosas que nuestros ojos no pueden creerlo todavía, Señor. Gracias por ello. Gracias, Señor. ¿Por qué no darte gracias? Porque te has manifestado y te sigues manifestando día con día en nuestras vidas. ¿Por qué no darte gracias, Señor? Te alabamos, te bendecimos, Padre, y clamamos esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas con poder. Gracias, Señor. Simplemente gracias, Cristo Jesús, por ser tan buenos con nosotros, tus hijos. Te alabamos y te bendecimos, y en este momento, Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Abre nuestro conocimiento, que podamos entender, digerir y compartir lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por nuestro pastor, que día a día se esfuerza por buscar tu rostro, por llenarse de ti para compartirlo con nosotros. Bendito seas, te alabamos y te bendecimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Y ahora, si nos levantamos, vamos a ir a la alabanza, vamos a alabar a Dios. Los que estamos, mis hermanos, vamos a gozarnos, ¿ok? Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Vamos a cantar un canto de los que cantábamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Son bonitos. Gloria sea al Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Sentado en su trono, dice este canto. Aleluya. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso.
potestad, imperio, poderoso. Sí, Señor, eso eres tú. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postre. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, sí. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad y imperio, poderoso. Mis hermanos, vamos a seguir ensayando. Amén. Gloria a Dios. Fue nuestro primer dueto. Muchas cosas que tenemos que aprender. Cantar con otra persona es todavía más difícil que cantar solo. Gloria a Dios. Tengo mi PowerPoint antiguo. Gloria sea el Señor. Miren, tengo hasta... A ver si puse el correcto. Vamos a hablar esta noche, mis hermanos, de algo que ahora con los problemas que tenemos. ¿Saben que a veces que los problemas que están pasando hoy, yo busco en la Biblia y me encuentro que hay soluciones para todas las cosas que están pasando hoy, porque la Biblia está viva, no es un libro de historia, es un libro reciente con el cual nosotros nos podemos entender que podemos solucionar los problemas que tenemos hoy. La religión nos promete cosas para el futuro, nos promete que vamos a ir a un lugar donde ya no va a haber sufrimiento. Dios va a quitar todos los problemas y todo, y ya no va a haber enfermedades ni ningún... Pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios nos promete que su reino ya está entre nosotros y con nosotros y en nosotros. Y es muy diferente la explicación. El problema más grande que hay en esto es que no se explica el reino de Dios en la iglesia. Y cuando yo empecé a explicar esto hace muchos años atrás, la gente se turbaba un poco y a veces me decían, oiga pastor, ¿qué está enseñando? Estoy enseñando la Biblia, por eso me gusta poner muchos versículos de la Biblia para que usted vea de dónde estoy sacando mis ideas. No es que yo creo que es así, no, es que ahí dice la Biblia que es así. Y esta tarde vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo ahorita. Y verá que nos vamos a llenar un poquito más de la palabra de Dios. El reino de Dios, la Biblia no es nada más que la ley de Dios, la ley de un reino, y tenemos que entender que todas esas son sus reglas, sus limitaciones, nuestras responsabilidades, nuestras garantías, porque podemos clamar. ¿Sabe? La gente no entiende que solamente podemos pedirle a Dios si está en la Biblia. Porque la palabra de Dios es bien específica, dice que mi Padre se los concederá de acuerdo a su voluntad, no es de acuerdo a nuestra voluntad ni a nuestra necesidad, de acuerdo a su voluntad. Por eso es importante que veamos cuáles son las promesas de Dios para nosotros, y bajo esas promesas tenemos que pedirle a Dios. Porque si le pedimos a Dios que nos dé un carro nuevo, no está en la Biblia. Así que no le ande pidiendo carro nuevo porque no se lo va a dar. Trabaje fuerte y cómpreselo. Pero Dios no es Santa Claus. Dios es un rey que nos ha prometido que todo lo que dice su palabra es amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que entender varias cosas. Este mundo, lo entienda la gente o no lo entienda la gente, está regido por un rey.
Ese es el gran problema, porque yo hablo con personas y me dicen, pues ya esas cosas de religión y todo eso no me gustan a mí. No es que te gusten o no te gusten, es que es así, y lo vamos a comprobar, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha cumplido hasta ahí, hasta el día de hoy se ha cumplido. Hay profecías que se han cumplido, el día de hoy se han cumplido profecías de la Biblia, porque todo está escrito, la vida de esta tierra está escrita en la palabra de Dios desde el principio, por eso es Génesis y Apocalipsis, el principio y el fin, porque va a haber un nuevo final, un nuevo principio. Entonces tenemos que entender todas estas cosas para poder entender. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 20, más bien 18 al 20, mira, fíjense cómo dice la palabra, porque muchos andan por ahí, de quienes les han hablado muchas veces, y ahora hasta lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición, su Dios es el estómago, su gloria se halla en su vergüenza, y piensan solamente en lo terrenal, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Aquí en este versículo en estos versículos tocan dos temas. El primero es que hay gente que lo único que le interesa es lo que está pasando en este mundo. Tú tienes que entender que es importante lo que está pasando en este mundo, porque tampoco no podemos decir, a mí no me interesa lo que pase ahorita en mi vida, porque el Señor es el que... No. Tenemos que entender que el Señor ha dicho que Él bendecirá el trabajo de nuestras manos, la obra de nuestras manos, la va a bendecir Dios. Es imposible que porque eres hijo de Dios, una persona que ha ido a la universidad vaya a ganar lo mismo que tú, a menos que tú descubras un gran negocio. Pero por lógicas, se supone que entre más has estudiado, puedes ganar mejor sueldo. O sea que necesitamos esforzarnos si queremos superarnos. Dios no está para hacer eso en nuestra vida. Él dice, esfuérzate y sé valiente. Pero lo que está diciendo el Señor es que de acuerdo a lo que sembramos, va a ser lo que cosechemos. Si tú te la pasas en la casa sin hacer nada, viendo la televisión, no vas a tener lo mismo que una persona que se levanta a las 6 de la mañana y se va a trabajar y regresa a las 7 de la noche. Es imposible que esas cosas sucedan. Pídale al Señor que me bendiga, hermano, que tenga yo un trabajo donde gane bien. Si no estás contento con el dinero que ganas, estudia algo para que puedas ganar más. Eso es la idea de lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, pero mire, déjame regreso. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí me dijo una persona, ya ve, ahí está. Nosotros debemos de estar en el cielo, ahí está nuestra ciudadanía. Pero siga leyendo. De donde también esperamos ardientemente al Salvador. O sea, que el Señor tiene que venir. No dice que vamos a ir, dice que tiene que venir. Mi ciudadanía está en los cielos, porque ahí hay un libro donde están escritos todas las personas que están en el libro del Cordero de Dios. Los que hemos sido salvos por la misericordia de Dios. Pero también tenemos que entender que nosotros estamos esperando que el Señor regrese. Eso es bíblico. Nosotros en la iglesia de nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. Entonces, no estoy diciendo ni transformando este versículo a algo que no dice. Ahí es claro, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Y menciona, no dice a Dios, dice al Señor Jesucristo. La palabra Cristo muchas veces no la entienden. La palabra Cristo es rey. Muchos me han dicho es rey. No, la palabra Cristo quiere decir rey ungido. Hay mucha diferencia entre un rey ungido y un rey. Por eso a todos los reyes se ungían antes. ¿Usted se acuerda? De David fue ungido como rey aún antes de ser rey. La unción es la bendición poderosa de Dios sobre una persona. Por eso nosotros tenemos que pedirle, Señor, úngeme con tu poder. Cuando nos unge con su poder, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y tenemos que entender todas estas cosas porque son detalles que la gente en la religión no llega a comprender, y por eso a veces a mí la religión te digo, porque yo salí de una religión ya estaba fastidiado, ya había entendido todo, ya ayudaba en la misa, ya fui catequista, competí en catecismo, fui misionero, hasta que me fastidié, porque no iba yo a ser sacerdote, porque no tenía yo llamado para ser sacerdote, pero ya estaba yo fastidiado. Aprendí latín y unas veces hacía que era el que tocaba las campanitas,
otro día era el que hacía con el incensario, me acuerdo que tenías que hacerle cambio. Yo era bueno porque como me gustaba el valero, tiene que hacerle uno tiene que darle un jaloncito al incensario para que se eche humo bien, y teníamos una, 2 y media cucharaditas, y tenía yo que hacer todas estas cosas, y me vestía de Navidad todo el año, rojo y blanco, todo el año andábamos vestidos. Y el padre nos regañaba porque a veces nos quedaban cortos los trajes y veníamos con unos tenis viejos. Nos ponían unas regañadas. Jugaba con los otros que servíamos y llamábamos a ver quién mete más goles. Gol era un regaño del sacerdote. Y al final del día, ¿cuántos goles tienes? Yo 4, yo 3. Nos divertíamos haciendo esto. Ahora, en Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No dice ir y quedarse sentado en una iglesia. Ahí todos los religiosos empiezan a caer a pedazos. Porque este es un evangelio de acción. La Biblia dice: no seáis oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Lo más sencillo que tú puedes hacer es venir a la iglesia. Y ni eso pueden cumplir mucha gente. Eso es lo más sencillo, porque llegas, te sientas y escuchas, te levantas y te vas. Lo más difícil es hacer lo que el rey dice que debemos de hacer. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una de las misiones que Dios nos dio y es una de las misiones que siempre he tenido frescos en mi mente. Yo no tengo idea cuántas personas ya he bautizado. He bautizado cantidad de personas, ustedes no saben. Desde el primer medio año que yo estuve como copastor sin título y sin seminario en la iglesia metodista, bauticé 15 personas. El primer año no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero yo leí ese versículo y dije: tengo que hacerlo. Les hablaba yo a la gente, los bautizaba. Porque dice la palabra de Dios: creer y ser bautizado. ¿Me está oyendo, mi hermano? Gloria a Dios. Entonces tenemos que entender que esa es la misión que nos da el Señor a todos. A todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si tú lees lo que el Señor Jesús mandó a sus discípulos, es reino, 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 reino y reino. Él nunca les dijo: tienen que nacer de nuevo. Nunca les dijo que tenían que nacer de nuevo a ninguno de sus discípulos. Y hicimos una dogma del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es necesario, pero no es lo que predicó Jesús. Le dijo a un anciano a las 2 de la mañana y no le entendió el anciano. Nicodemo no entendió lo que le estaba diciendo el Señor, porque la respuesta la puede ver, pues, entonces un hombre ya mayor puede volver a entrar en el vientre de su madre y no se... No, Nicodemo no sabe lo que te estoy diciendo. Y le estaba diciendo a un hombre que era un erudito de la ley. Y no entendió nada, porque el nacer de nuevo para el judío tiene varias cosas. No le voy a explicar todas porque me tardaría mucho, pero un nuevo nacimiento para el judío es cuando tiene mayoría de edad. Porque un nuevo nacimiento es nacer a una etapa nueva de su vida. Un nuevo nacimiento para el judío es cuando se casan. Ellos le llaman nuevo nacimiento, porque ahora son casados. Pero el Señor estaba hablando de un nuevo nacimiento, el cual era diferente a todos los demás y no lo entendió él. Entonces tenemos que entender esto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Yo me puse a pensar, ¿cómo? Oh, pues el Espíritu Santo. Pero me di cuenta que hay otra cosa que Él nos está prometiendo ahí. Yo no sé si hay mucha gente. En la religión hay momentos en que la gente se siente sola. Y no me diga que no. Mas sin embargo el Señor prometió que Él estaría con nosotros siempre. Entonces no hay un momento que diga: ay, me siento solo, nadie se preocupa por mí. El que lo creó está con usted, lo creó y lo sostiene, como hemos estado explicando. Así es que estamos bien. Ahora mire, aquí viene lo interesante, lo que dile una aplicación, porque la predicación tiene que tener una aplicación y una resolución. Si no, esa predicación no sirve de nada. Tenemos que tener una idea. El Señor Jesús por eso hacía, decir, el reino de los cielos es como alguien que sembró en un campo. ¿Sí? ¿Me está entendiendo cómo habla el Señor? El Señor hablaba con ejemplos así.
Dice, sembraron buena semilla, pero de noche vino y sembró, ¿por qué hay cizaña y hay trigo juntos? ¿Los arrebatamos? No, porque dice, cuando llegue el tiempo, los ángeles serán los que separen la cizaña, será echada al fuego. Entonces tenemos que entender todas estas cosas. La ciudadanía es algo muy interesante, mi hermano, y voy a enseñarles algunas cositas que yo aprendo porque me gusta instruirme un poco todos los días. Pero la ciudadanía es muy interesante porque cuando usted se hace ciudadano y le dan un pasaporte, ese pasaporte no es de nosotros. Aunque tenga su foto y aunque tenga su nombre, no es de usted, es del gobierno de los Estados Unidos, porque se lo pueden dar y se lo pueden quitar. Pero ese pasaporte, Estados Unidos se compromete a protegerlo donde quiera que usted vaya. Yo todavía no tenía mi pasaporte, tenía yo lo que le llamábamos green card. A mí me dieron una green card muy especial, no tenía fecha de vencimiento. Una vez un emigrante me dijo, todas tienen fecha de vencimiento, y me la quería quitar. Le dije, no, esta no tiene fecha de vencimiento. Iba yo en un crucero y me dijo, bueno, al salir de aquí te la vamos a recoger y vas a tener que ir a sacar una renovada. Ok, Dios me protegió y ya no estaba ese emigrante, el otro me dio porque las tenemos que entregar cuando subimos a un viaje en barco, tenemos que entregar nuestros papeles y nos los regresan cuando regresamos. Y me la entregó, pero me fui a México porque tenía yo que hacer algo allá. Ya era pastor de la iglesia metodista y me voy dando cuenta que se me olvidó mi green card. Y le hablo a mi esposa y le digo, se me olvidó el green card. Llegué a México, no tuve problemas, salí, no me pidieron papeles, pero para regresar. Entonces mi esposa habló a las aerolíneas y le dijeron, no te preocupes, se lo vamos a mandar con un piloto del próximo viaje y que la recoja en el aeropuerto. Ok, entonces yo hablé al aeropuerto, no tenemos nada. Pero si me dijeron que la iban a mandar con un piloto, no tenemos nada. Pero ¿cómo está la cosa? Si él no puede regresar a Estados Unidos si no tiene sus papeles, pues lo sentimos mucho, pero tiene que tenerlos. Entonces yo fui a la embajada americana y hablé con un cónsul y le expliqué. Y me dice, ¿tú eres pastor? Le dije, soy pastor de la iglesia metodista. La iglesia metodista está muy bien reconocida en el gobierno de Estados Unidos. Es creo la segunda o tercera denominación más grande de aquí de Estados Unidos. Y me dijeron, ¿puedes comprobar quién eres? Sí, dije, sí, tengo mi licencia y todo. La vio a él y dijo, ve con esta señora que está ahí. Yo ya le dije qué es lo que tiene que hacer. Me senté ahí, me tomó unos datos, me hizo una carta y me dice, toma, con esto puedes entrar. Le estoy platicando esto para que usted se dé cuenta, mi hermano, que cuando uno viene a un país y está uno legalmente dentro del país, uno tiene muchas ventajas. Cuando no estás legalmente en el país, no puedes disfrutar de todas las ventajas que este país otorga. Y lo estoy poniendo como un ejemplo. La religión te hace que tú conozcas el país, pero no te hace entrar en el país. Y por eso no recibes todos los beneficios de estar. Te voy a dar el versículo. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás os será añadido. Esa es la bendición de estar en un reino, es la bendición del rey, porque la reputación del rey depende directamente de cómo viven sus súbditos. No podemos decir que Dios es un Dios de amor y bueno y misericordioso, y nosotros vivimos en la mísera desgracia. Al menos que Dios tenga un plan específico, como lo tuvo con Pablo, por ejemplo, que no lo quiso sanar. Pero esas son cuestiones que Dios sabe, porque a Él lo que le preocupa, le voy a decir esto, no es tanto usted. A Él lo que le preocupa es el propósito que Él ha puesto en usted. Por eso la palabra de Dios dice, en uno de los proverbios dice, porque en el corazón del hombre hay muchos planes. Le voy a poner de esta manera, hay varias versiones. En el corazón del hombre hay muchos planes, pero el propósito de Dios prevalece. O sea, sobre todo lo que nosotros queremos hacer, el Señor se va a imponer. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados, y eso es lo mejor, y eso es lo que nos va a proporcionar un premio delante de Él. Dios no te va a premiar porque dejaste de tomar o porque dejaste de fumar. Eso ya es el premio que Dios te ha dado. Pero Dios te va a premiar cuando su propósito sea cumplido en ti. No porque venías a la iglesia, no porque hiciste cosas en la iglesia,
Por eso es bien importante que nosotros descubramos cuál es el propósito de nuestra vida, porque el propósito va a ser el premio que Dios nos va a dar por haberlo cumplido. No sé si me entienden, mi hermano, pero hay veces que Dios nos pone su propósito y nosotros no queremos ese propósito porque decimos, yo siempre dije, ¿sabe que yo compuse un poema hace mucho? Y le voy a decir, no se lo voy a decir en la manera poética, pero yo le dije al Señor, digo, ¿por qué me molestas? Ya no digo malas palabras, ya no me enojo en el freeway, ya estoy diezmando, ¿qué más esperas de mí? Porque yo sentía el llamado de Dios y no quería yo ser pastor. Es lo menos que yo quería. No tenía abuelo que fue pastor. Nadie me puso las manos y oró por mí para decirme, tú vas a ser pastor. No había ninguna de esas cosas en mi vida, pero el Señor estaba imponiendo su propósito porque Él es el Rey. ¿Me está comprendiendo? Y cuando empecé el pastorado, yo me sentía la persona más incapaz para hacer cualquier cosa. Pero ¿sabe una cosa? Un día me explicó el Señor, pero es que así debe de ser, porque si tú te sientes capaz para hacerlo, vas a creer que tú eres el que lo estás haciendo. Yo necesito gente que reconozca que si no fuera por mí no podrían hacer nada. Y yo le di las gracias al Señor. Pero cuando me hice ciudadano, me hicieron una prueba, me dieron un folleto para que me aprendiera 100 preguntas. ¿Algunos de ustedes han pasado por eso ya? 100 preguntas me hicieron. Y cuando llegué ahí me hicieron 3 preguntas. Y las 3 las respondí y me dijo, está bien. Le dije, no. Yo estuve estudiando mucho, estudié 100 preguntas. Tú me preguntas 3 si quieres, pregúntame las 25. Se rió, era un filipino, se rió conmigo. Y luego le dije que yo era pastor y empezamos a platicar de las cosas de Dios y se acabó todo. Pero, ¿cómo quieres entrar al reino de Dios si ni siquiera lo conoces? Una de las preguntas que me hace la gente, ¿y cómo entro al reino de Dios? Es que yo llegué a un punto, es que no es cómo yo entro al reino de Dios, sino cómo Él te puede meter al reino de Dios, porque dice la palabra de Dios que fuimos sacados de las tinieblas para ser puestos en el reino de luz de su Hijo amado Jesucristo. Entonces tiene que ser Él el que nos mete. Estados Unidos me dio el permiso de poder entrar aquí legalmente. Aunque yo tenía ganas, no calificaba por muchas cosas. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Mire, Pablo está en Roma, porque él dijo, yo quiero llevar mi caso a Roma. Está en Roma, y cuando llega a Roma, lo reciben a golpes. Le dan una paliza a Pablo. Lo están golpeando. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos 22, 24, 26. Mandó el tributo que le manteniesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. La gente lo quería matar. Los guardias lo salvaron de eso. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, fíjese lo que dijo Pablo, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Está oyendo lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo, yo soy hijo de Dios. No. Él está sacando una cosa válida en ese momento. Dice, ¿es lícito que azoten a un ciudadano romano? ¿Sabe que una de las cosas que los romanos tenían es que nadie podía azotar en ningún momento a un romano sin que hubiera pasado por la corte? Era prohibido. ¿Se acuerda que hay un versículo de la Biblia que dice que si alguien te da que cargues esto por quién sabe cuántas millas, que lo cargues lo doble? ¿Sabe que los romanos iban con sus armaduras y todo y veían a un hebreo que iba caminando en tiempos del Señor? Y le decían, toma, llévame esto, voy a ir a ese pueblo. Y tenía que cargarlo. Porque si él le decía que no o lo agredía al romano, 200, 300 personas morían. Por eso los romanos andaban libremente y tranquilamente en un territorio conquistado, aunque la gente del territorio estaba que no los quería nada, pero no los podían tocar, porque Roma
los protegía. Por eso el Señor, Padre, no te pido que los saques de este mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Sabe? La gente no nos quiere, pero no puede hacer nada en contra de nosotros, porque Dios es nuestro protector. A veces, mire, Pablo saca no sé cómo haya sido los pasaportes de ese tiempo, pero ¿cómo se llamaba? ¿Saulo de qué? Tarso. ¿De dónde? ¿De Tarso? ¿Sabe que Tarso era una provincia que estaba bajo el control de Roma? Y todos los nacidos en Tarso, que eran personas muy cultas, eran reconocidos como ciudadanos romanos. Desde pequeño, porque tuvieron que pagar cierta cantidad a sus padres para poder adquirir esos papeles, pero eran reconocidos como ciudadanía romana porque era parte de Roma. Por eso la palabra de Dios menciona exactamente el nombre de donde nació. Él hablaba griego, que era lo que se hablaba en Roma, pero un griego que se llama koine, que es un griego que no es el griego sofisticado que usaba los filósofos griegos de aquel tiempo, Platón y Sócrates, y ese griego era muy alto. Este griego era más popular y hablaba el arameo, porque tienes que entender, a veces leemos la Biblia y estaba enfrente de las autoridades de Roma, y cómo se comunicaba una persona que hablaba hebreo con un romano. No les gustaba oír el hebreo. El hebreo era degradante para los romanos, era algo que aquí estaba, pero él se podía comunicar con ellos porque hablaba perfectamente griego. Y los romanos hablaban griego, después hablaron latín, y el latín predominó en Roma y se quedó el latín. Y el latín se perdió, tan bonito idioma, se ha perdido por completo, ya no se oye por ningún lado. Ahora, les estoy explicando todas estas cosas, mi hermano, porque cuando nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, yo tuve problemas. Un día le hablé a un pastor, estaba ya todo emocionado. Un año pidiéndole al Señor el Espíritu Santo. Un año, todos los días. Le dije, no te voy a dejar en paz hasta que tú me lo concedas. Es injusto que tú me pongas de pastor y no me des tu espíritu. Me siento vacío, me siento como un pedazo de plástico que no sirve para nada. Un año. Y cuando Dios me lo dio, me asusté. Porque yo estaba hablando como estoy hablando con ustedes, pero lo que salía de mi boca era algo que yo no entendía que estaba diciendo. Y me quedé asustado. Y entre más me quería corregir, porque usted sabe, cuando usted dice una palabra que no está bien pronunciada, usted dice, ay, no quise decir esto, ¿verdad? Se corrige uno mismo, porque está uno hablando, está uno oyéndose. Pues yo estaba hablando y lo que oía no era lo que yo estaba queriendo decir. Y me asusté. Pero en ese momento sentí algo bien hermoso. Sentí la mano de alguien que me la puso en el hombro. La sentí clara. Y me dijo, lo que me has pedido te doy. Y me vine llorando desde allá, desde los Central, hasta mi casa aquí en Highland Park. No podía dejar de llorar. Porque sabe una cosa, el don de lenguas, que se ha se ha usado pésimamente en la iglesia. Porque hay veces que yo me desespero cuando oigo personas que dicen que hablan en lenguas y hacen esto. Apapasanta papapacá, apapasanta papapacá, apapasanta papapacá. Eso no es un... Es como si digo, yo hablo inglés, how are you, how are you, how are you, how are you. Se lo aprendieron en algún servicio que fueron y eso es lo que están repitiendo para decir, yo hablo en lenguas. ¿Tú hablas en lenguas? Yo sí hablo en lenguas. No es para presumir, dice que los dones del Espíritu son para el servicio de la iglesia. Pero yo descubrí una cosa, que el don de lenguas es el recobrar el idioma del reino de Dios. Porque usted se acuerda que había un solo idioma y todos lo entendían. Adán lo entendía, todos lo entendían, pero cuando vino la torre de Babel y todos se quisieron sentir superiores y dijeron, allá no nos va a alcanzar nada y vamos a dejar un renombre para que todos sepan quiénes somos, Dios, ¿qué hizo? Confundió sus lenguas para que no se entendieran. Cuando nosotros recobramos el don de lenguas, es que hablamos. Porque, se lo voy a comprobar, dice la palabra de Dios, porque el que habla con lenguas, habla con Dios. Ay, mire, no hay nada más bonito que saber que lo puede uno hablar. Esto no necesito yo música y una predicación y algo. Ay,
porque voy a empezar con mi... No. Y en las mañanas, tranquilamente, me puedo hincar y le voy a dar el secreto de cómo puedo entrar de un idioma a otro. Una de las cosas más preciosas que hay es cuando uno se hinca y le dice a Dios cuánto le ama a uno. Cuando uno se hinca y no le dice, Señor, te pido por esto, te pido por el otro y por mi problema, sino le dice, Señor, vengo a ti, porque tú eres lo más precioso que me puedo haber pasado en la vida. No hay nadie que me ame como tú. Lo que tú hiciste por mí nunca lo podré pagar, pero te lo agradezco con todo mi corazón. Y cuando empiezas a hablar así, tus ojos se llenan de lágrimas porque en verdad se lo estás diciendo del corazón, de repente hace y empiezas a hablar con Dios en el idioma de Dios. Te levantas de ahí y te sientes otro. Un día llegué a mi trabajo, se los conté, y estaba yo haciendo mi trabajo ahí, estaba solo un sábado, estaba copiando la información de una computadora y puse música de alabanza y a mí me gustaba mucho danzar y andaba yo por todo mi negocio y sentí la necesidad de hincarme a orar y me fui a mi oficina y me postré ahí en la alfombra y me puse a orar y ahí me quedé y luego sonó el teléfono y ¿a qué suena el teléfono? Estaba yo tan contento ahí y, bueno, oigo la voz de mi esposa que dice, ¿a qué hora vas a venir? ¿A qué hora voy a ir? ¿Dónde estás? Le dije, pues aquí en el trabajo, pues aquí vine. Dice, ¿ya sabes la hora que es? Le dije, no. Dice, ¿no sabes ver el reloj? Las 7 de la noche. ¿Sabe qué hora me quedé? A las 8 de la mañana. No sentí para nada. No me levanté todo adolorido de que estuve hincado. Eso es lo que estamos perdiéndonos nosotros. Por eso es tan fácil la gente decir, no, ya no voy. ¿Qué puedes perder? ¿Un servicio? ¿Una enseñanza? ¿Una predicación? ¿Unos cantos? Pero cuando te das cuenta el amor que tiene ese Dios por ti, ya la piensas, ya dices, no, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacerlo? Por eso dice la palabra, son muchos los llamados, le voy a cambiar ese versículo, pero pocos los obedientes. Pero esto es para todos, porque la palabra de Dios dice, el que no tiene el Espíritu de Dios, pídaselo al Padre y mi Padre se los concederá. No pone ningún requisito más que el deseo que tú tengas, porque te va a hacer una pregunta el Señor. A mí me dice, ¿para qué lo quieres? Porque eso es un regalo de Dios y tenemos que explicarle a Dios por qué queremos su Espíritu. Yo se lo expliqué, porque sin ti yo me siento vacío y voy a dejar esto. Ok. Tienes que tener, no es que yo quiero hablar en lenguas para que los demás se den cuenta que yo soy muy espiritual. No te va a dar nada. El pasaporte. Yo vine con mi pasaporte de México. México estaba encargado de mí. ¿Sabía eso? ¿Sabía que si hay un problemón aquí en Estados Unidos y yo soy ciudadano mexicano, me meto a la embajada y no me pueden hacer nada? Porque aunque es una embajada, es México, en realidad es México. Cuando entro ahí estoy en México. Por eso las embajadas no son construidas por el país donde se ponen, sino las construyen ciudadanos de ese mismo país. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? Los Estados Unidos construyeron su embajada en México. Déjame, me estoy adelantando. En México la construyeron ellos y ellos fueron los que la construyeron. Ahora, cuando yo dejo la embajada mexicana, porque ahora yo soy ciudadano americano, ahora Estados Unidos se tiene que encargar de mí, porque ya no estoy simplemente legalmente en este país, sino soy ciudadano americano. Es un gran privilegio esto. Yo el día que fui a hacer mi declaración de la ciudadanía, ¿qué son mis votos o mi juramento, gracias mi hermano. Yo volteé así en el cuarto donde estaba, había mucha gente y vi ancianitos que apenas si podían caminar, vi a otros que estaban ahí así, vi a otros que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo ahí, y cuando se paró un marine que tenía un rango, no sé si era, qué era de la marina, y dijo, estoy muy orgulloso y nuestro país está orgulloso de recibirlos a ustedes como ciudadanos de este país. Yo me puse a ver, ¿orgulloso de qué?
¿Me está entendiendo? Y la gente ni siquiera lo tomó en... A mí se me escurrieron las lágrimas, dije, ¿me están recibiendo de esa manera en un país como este? Por eso que mucha gente está aquí y dice, ay, tan bonito allá mi país. Porque no han aprendido que aquí se puede vivir de una manera bien hermosa si uno quiere hacer las cosas bien. Si quiere uno ir a la escuela, puede ir a la escuela. Si quiere uno, miren, nada más póngase a pensar, ¿cuántas veces ha ido al hospital y no le han cobrado? A ver si lo hace allá en el Seguro Social. Y aquí hasta la gente se acostumbra, ay, me duele la cabeza, voy a ir al hospital. Ay, ya se le olvidó que cuando le dolía la cabeza su mamá le ponía unos chiqueadores aquí en los dientes para que se le quitara. Él le duele el oído. Mi mamá me echaba aquí, sabe que un aceitito caliente y ya se me quitó. Aquí no, aquí es doctor. Al fin dice, es gratis, no es gratis, alguien lo está pagando. Pero porque estás aquí tienes beneficios, simplemente porque estás aquí, no importa que estés legal o ilegal, el país te está protegiendo. Suena político, no suena lo que estoy hablando como si fuera un estudio bíblico, pero se lo voy a enseñar. Miren, hay una diferencia entre emigración, migración y inmigración. Emigración es lo que vemos ahora nosotros en México. Personas del interior de México, no sé ahora cómo está, pero en mi tiempo las personas del interior de México se estaban yendo a la capital de México a vivir, porque no había tanto trabajo allá, entonces se iban allá. Pero se iban acá y decían, pero si me va bien aquí y hago dinero, me regreso. Eso se llama emigración. Personas que van, pero no salieron del país, sino fueron para allá y regresaron para acá. Ahora, migración son personas que se van a otro lugar porque hay escasez de algo y los animales también hacen eso cada año. En el África he visto documentales que los elefantes y todos se van porque no hay agua y llegan aquí y luego se vuelven a regresar. Eso es migración, migran de un lado a otro. Pero inmigración son personas que han salido de su país para residir en otro país. Ahora se lo voy a poner para que lo entiendan los aquí en la iglesia. Hay personas que vienen a la religión y luego se regresan al mundo. Y donde les conviene, migran o inmigran, un rato aquí y otro rato de regreso. Es que es difícil, hermano. Pues sí, es difícil porque sigues siendo tú el que provees, el que haces todo para ti. Y tu protección eres tú. Porque dices que es tu casa, tu carro, tu negocio, tu familia, tú la cuidas. Pero si tú le dices que todo lo que tienes es de Dios, Él tiene que cuidarte. ¿Me está viendo? Pero cuando nosotros salimos de una religión y del mundo y entramos al reino de Dios, se lo voy a poner para que entendamos esto, yo me hice legalmente ciudadano del reino de Dios por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Me está comprendiendo? ¿Y sabe una cosa? Pasó exactamente como los hebreos cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Se cerró el mar para que no pudieran regresar. Hay veces que aunque uno quiera dejar estas cosas, no puede, porque ya no hay camino de regreso al mundo. Ya se cerró. Ya no soy esclavo. Pero ahora dice Pablo, ahora yo soy esclavo de Jesucristo. Y eso es una cosa bien hermosa. La embajada americana la construyeron los americanos en México. ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas que no tengo conocimiento de cuestiones de que para que no puedan oír las comunicaciones y no pueden interceptar esto, y el sistema de seguridad y todas estas cosas, la tuvieron que construir americanos en México. Si usted se fija en esos edificios, tienen una distintiva que no refleja la tradición de México y la manera de construir de nosotros. Si usted va a China, no va a encontrar una pagoda, va a encontrar un edificio así. Y ahora fíjese cómo está tan lindo todo. Dice, porque el templo en el que él vive no fue hecho de manos de hombre. Porque nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Él vive en nosotros. No fue el mundo el que lo hizo. No fue mi madre, mi padre.
Fue Dios el que nos hizo. Y ahora Él vive en mí porque hizo un templo específicamente para que Él pudiera habitar en mí. El apóstol Pablo dice, no os olvidéis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. Nos está diciendo que no olvidemos esto. Mire, allá en Kabul, la embajada americana es ese edificio. Si usted ve todos los otros edificios, no se parecen en nada. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Y ahora, ¿qué es lo que está pasando con ese edificio? Aunque ha tomado unas decisiones horribles, y no voy a hablar de eso porque si no, ahorita sí me enciendo. Pero el ejército americano está haciendo todo lo posible por proteger ese edificio. ¿Por qué? Y la gente que está ahí, ¿por qué? Porque son parte de los Estados Unidos, aunque estén allá en Afganistán. Aunque están allá, aunque estamos acá, somos parte de aquí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aunque estamos en la tierra, el Señor nos protege en todo porque es propiedad de Dios. No, si le digo que, mire lo que dice este versículo en el Salmo 34:7, dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y mire, hay un versículo que dice, no os preocupéis por aquellos que quieren destruir la iglesia, porque el Señor se encargará de ellos. No está hablando de este edificio, está hablando de usted y de mí. No se preocupe. Si alguien te quiere hacer daño, no te preocupes, porque si te quieren hacer daño, tú te vas a dar cuenta de que no pueden hacerte daño, y te vas a dar cuenta de que ellos están cavando su propia tumba. Sí, la gente que me quiso hacer daño, se hizo daño a ellos. Porque no se enfrentaron contra mí, se enfrentaron contra el que es mi dueño. Eso es lo más hermoso del reino de Dios. En el reino de Dios hay protección. En el reino de Dios hay provisión. En el reino de Dios hay sanidad. En el reino de Dios hay milagros. Por eso nos sorprendemos muchas veces cuando Dios hace algo y dice, va a creer, hermano, yo pedí y mira que el Señor me sanó, no lo puedo creer. ¿Por qué no lo puedes creer? Lo que sería imposible es que tú le pidieras algo a Dios y no te hiciera lo que tú pides si lo pidiste de acuerdo a su voluntad. Porque los milagros son para que los demás se den cuenta de la clase de rey que tú tienes. Por eso cuando venimos a la iglesia y Dios ha hecho algo primoroso en nuestra vida, tenemos que dar testimonio para que todos los demás puedan creer. Los testimonios no es para pararte ahí y decir, miren hermano, les voy a decir de lo que me pasó. No, los testimonios son para que los incrédulos puedan creer. Por eso darle testimonio no solamente aquí, dile a la gente lo que ha pasado, dile a la gente cómo tu matrimonio está funcionando ahora, dile a la gente por qué tú le sigues a Dios sobre todas las cosas. Mi socio que era judío me dijo, José, ¿y qué pasaría si yo te dijera que te necesito que hagamos una sociedad y que solamente estés aquí? Decía, ese día ya no tienes socio. Dice, o sea, que tu iglesia es más importante que nuestro negocio. Le dije, sí. ¿Y sabe una cosa? Después de toda una vida de negocio, me di cuenta de que poner a Dios en primer lugar fue la seguridad de mi negocio. No mi capacidad. Porque le digo que yo a veces agarraba muchachos que trabajaban para mí, que sabían más que yo. Acaban de salir del colegio. Dije yo, qué bendición de Dios, ¿verdad? Que yo tengo personas que saben mejor el empleo que yo, y yo soy el dueño. Y yo le dije, Señor, no sé ni escribir inglés. Me dio una secretaria japonesa que trabajó conmigo 11 años y que le ofrecía un trabajo 1000 veces y no se quiso ir nunca. ¿Sabe por qué? Porque yo la trataba como una persona. Nunca le grité y tenía un problema. Había veces que estaba trabajando, se quedaba dormida, tenía ese problema. No sé cómo se llama esa enfermedad, pero es una enfermedad. ¿Y saben lo que hacía yo? Se tenía que salir del cuarto. Porque sabía que dormía 10 minutos y después despertaba y me sacaba adelante todo mi trabajo. 11 años. Le decía yo, Marcy,
Marcy Wong, le decía, Marcy, necesito escribir una carta a uno de mis clientes diciendo esto y esto y esto y esto. Ok. ¿Quiere chequearla? No, ¿dónde firmo? Es que voy a chequearla si yo no sabía escribir. Lo mandaba. Si entendieras la protección que te da el Rey. Mateo 11:12. Ya voy a acabar, mi hermano, porque Luis me tiene que decir si me paso para que le deje para la próxima. Mateo 11:12. Este versículo está súper mal entendido y no me voy a dar, que yo sí sé, pero está súper mal entendido porque hasta en sus Biblias, la traducción de una Biblia a otra, dice completamente cosas diferentes. Mateo 11:12, si usted tiene su Biblia, el abre, va a ver que a lo mejor en su Biblia, si no es la misma versión, dice algo completamente diferente. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. ¿Usted lo tiene, mi hermana? ¿Lo encontró en Mateo 11:12? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Oh, bueno, está bien, pero hay otros que dicen, y solo los violentos se apoderarán de él. Así dice otros versículos. O sea que cambian completamente. Los violentos, entonces somos nosotros que nos apoderamos del reino de Dios. Pero en este versículo dice que los violentos se apoderan de él. ¿Y sabe qué? Mire, usted no puede ver cuál es la traducción más correcta. Porque Juan el Bautista fue degollado. Jesús fue perseguido y crucificado. Casi todos los apóstoles fueron muertos. Y hay un versículo que dice que cuando alguien oye el evangelio del reino de Dios y cae en tierra que no es fértil, le estoy parafraseando esto, dice, enseguida viene el enemigo y le quita lo que tiene y queda peor que como estaba antes. El evangelio del reino de Dios es lo único que Satanás teme, porque ese evangelio es el que va a provocar la venida del Señor, y eso es lo que Satanás no quiere. A Satanás no le importa que usted tenga velitas y que tenga santos y que tenga todo lo que quiera. Eso no le interesa a Satanás, porque no va a traer nunca la venida de Dios. Ni los temblores, ni las hambres, ni lo que está pasando en Afganistán, ninguna de esas cosas va a traer la venida del Señor. El Señor es bien claro, dice, porque le preguntaron ¿cuándo va a ser el fin de todo? Dijo, cuando este evangelio, el evangelio del reino de Dios, sea predicado a todas las naciones, el fin está cerca. En Mateo 7:21 dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, la religión te da el banquito para subirte, para decir, Jesucristo es mi Señor. Y el Señor te dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios no es una religión. Es parte de un reino. Si yo quiero estar en paz en este país, tengo que hacer lo que la ley de este país dice. En cuanto yo rompa la ley, me van a castigar. Hay gente que dice, pero tenemos libre albedrío. Sí, yo puedo llegar a la esquina y decir, yo no me necesito parar porque está la luz roja, pero si no me paro, me van a parar. ¿Me está oyendo? La ley de Dios dice ciertas cosas que no debemos de hacer, y si las hacemos, estamos faltando en contra del reino de Dios y podemos pagar el precio. En Mateo 3:2 dice, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no sean religiosos. Se lo está diciendo a los religiosos. El Señor se enojó con los religiosos tanto que les dijo la verdad a ellos. Mire, le voy a dar una introducción de un versículo. Esta es mi introducción. Ser religioso en tiempo de Jesús era lo peor que les pudo haber pasado, porque la religión de ellos, que eran 10 mandamientos, la convirtieron en libros de leyes de lo que se tenía que hacer. Los fariseos y los se me olvidó ahorita, todos los que acababan en eos, decía todos ellos que eran gentes de la ley, esos le decían al pueblo todo lo que tenían que hacer y ellos no lo hacían. Por eso el Señor les dijo, ustedes son como tumbas blanqueadas, muy limpias por fuera y muertos por dentro. Y les dijo el Señor, vuestro padre es el diablo, porque tenían al Hijo de Dios enfrente de ellos y no lo conocieron. A veces la religión nos hace ciegos
y nos hace más pensar en la denominación, en la religión, en lo que creemos, en las imágenes, que en el Dios de los cielos que se está manifestando a nosotros constantemente con su amor al protegernos en todo. Amén. Creo que ya acabó. El reino de Dios viene. Ya está en nosotros. O sea, como que estamos en la embajada, ya estamos protegidos, nadie me puede hacer nada aquí. Ahora van a decir, pero ¿por qué me enfermo? Porque es parte del plan de Dios para hacerte fuerte. Porque es el plan de Dios para que los demás puedan ver que tienes un Dios que te puede sacar adelante en todo. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué pierdo mi trabajo? Porque todo es un plan que tú no entiendes. No trates de entender lo que no es entendible. Dios tiene un propósito en todo. Dios no quiere niños chiquitos, porque los niños chiquitos fluctúan. Un día quieren estar aquí, otro día ya no quieren estar aquí. ¿Me está comprendiendo, hermano? Pero dice la palabra de Dios, y vi descender a la nueva Jerusalén ataviada como para una boda para el Cordero. Y nosotros vamos a ser arrebatados a las nubes. Si lees con cuidado, no dice al cielo, a las nubes. Y ves todos los dibujos que hacen, ya llegaron al cielo todos. Es a las nubes. Porque en la historia judía de Isaac, cuando se va a casar, usted sabe que su padre, ¿cuál era su padre? Abraham. Lo quiere casar a Isaac. Entonces manda al más sabio de la casa. El más sabio es el Espíritu Santo, porque lo manda a buscarle esposa al hijo. Y va y encuentra a Sara. No. A Rebeca, ¿no? Checking. A Rebeca. ¿Y qué es lo que hace él? Le pide, dice, dame una señal para que yo sepa que ella es la que esté dándole agua a los camellos. Ya, esta es. Ok, va con ella a su casa. Va a la casa del padre de ella. ¿Entiende? Y le da joyas para que se adorne. Le da muchas joyas. Y le da una copa y la recibe ella. Eso quiere decir, sí estoy de acuerdo en casar. La adorna, porque el Espíritu Santo viene y nos adorna a nosotros. Los dones del Espíritu Santo en nuestra vida son adornos. ¿Me está oyendo? Entonces dice, ¿entonces ya estás dispuesto? Sí. Entonces va a tener que salir de la casa del padre de ella, y a la mitad del camino, entre la casa del padre de ella y del padre de Isaac, se van a encontrar a la mitad. Por primera vez va a ver a su prometido. Los que leen la Biblia ya me están agarrando la idea, porque vamos a ir a las nubes ni es la tierra ni es el cielo. Y ahí nos vamos a encontrar con nuestro prometido. Y la boda no es en la casa de ella, es en la casa de él. Por eso dice, vi a la nueva Jerusalén descender. Yo voy a preparar morada, porque si no hubiera sido así, si les hubiera avisado, va a descender la casa. Y va a haber una boda. Y nos vamos a sentar en una mesa, no sé de qué largo va a ser esa mesa, porque vamos a tomar vino todos los que somos la iglesia del Señor. No todos los que vienen a la iglesia son la iglesia. Porque el Señor dice que va a regresar y va a ver si hay amor en los corazones, dentro de los corazones. Tú no te casas con, ahora es un relajo, pero tú no te casas con alguien que no te quiere. ¿Verdad? En la iglesia a veces la gente quiere más el sábado o el domingo o esto o aquello. Si quieres a Dios, tú eres iglesia, pero si lo quieres más que a nada en tu vida, más que a tus hijos, más que a tu esposa, más que a tu trabajo, más que a todo, entonces tú eres iglesia. Porque tú te quieres casar con uno que esté enamorado de ti y con una que esté enamorada de ti. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán. Ok, entran ahí, se casan y después viene el Señor y desciende y dice el Señor, donde quiera que yo esté, ustedes estarán conmigo. Donde quiera que yo me siente, ustedes se van a sentar. Nosotros no somos ya siervos del Señor, somos la esposa. Imagínense cómo nos va a tratar solo la esposa. Yo no sé cómo va a ser. Y de dos se hará uno solo. Porque dice el Señor, el matrimonio es un misterio. Y no estoy hablando de un hombre y una mujer, estoy hablando de la unión del Hijo y de la iglesia. Me está viendo, mi hermano. Ya mejor le dejo, porque si no me sigo con otro estudio bíblico aquí. El reino de Dios es lo único que vino el Señor Jesús y es lo único que necesitamos. Amén. Si tú no lo entiendes, quédate con la religión y verás que a lo mejor mañana ya no te veo aquí. Porque vas a decir, no, ni sirve ahí. Yo oí otro pastor que predicaba más bonito y ya se fueron para otro lado. ¿Sí?
Porque dice la palabra de Dios que buscarán a alguien que les endulce el oído. Mire qué bonito de ser subirse a un monte y decirle, gracias Señor, porque yo sé que un día vas a regresar por mí. Ya sea que esté así o ya sea que esté dormido, tú vas a regresar por mí. Porque lo que tú has dicho, lo has cumplido siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad, no la mía, tu voluntad en la tierra como ya fue hecha en el cielo. ¿Me está oyendo, mi hermano? Tenemos que enseñarlos a los demás. Tenemos que predicar este evangelio. Porque si vamos a predicar religión, la gente entra y sale. Pero si te haces ciudadano del reino de los cielos, ya nunca vas a salir. Por eso dice, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, para gloria del Padre. Amén y amén. Le damos gracias a nuestros hermanos que nos hacen posible transmitir. Le doy gracias a Dios por todo. Ahorita necesitamos orar por nuestras iglesias. Están cayéndose a pedazos todas. Y sí, estamos haciendo iglesias por todos lados en el mundo, pero aquí necesitamos que vengan misioneros que nos ayuden a levantar las iglesias. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. También le quiero decir, mi hermano, esto es rápido para los que nos están viendo. Somos la iglesia de Nazareno de Highland Park y estamos los domingos con un servicio bilingüe aquí en la iglesia. Y estamos transmitiendo en vivo en Facebook y en YouTube. Es un esfuerzo, mi hermano, tiene que pasar esto a YouTube, no es cosa fácil. Te esperamos, soy el pastor Alfaro. Y los servicios son a las 11 de la mañana el domingo y a las 6:30 y los miércoles 7:30. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor su bendición. Amén. Gloria sea su nombre. Padre, te damos las gracias, Señor. Te pedimos que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, Señor. Que seamos fieles a lo que tú nos enseñas, a lo que nosotros necesitamos hacer. Y si las cosas no las vemos bien en la iglesia, que nosotros seamos la solución, no la crítica. Es fácil criticar, pero es difícil arreglar. Y te damos las gracias porque hay muchas personas aquí en la iglesia que tienen deseos de levantar tu obra aquí. Te damos las gracias por los hermanos que ayudan, por los que vienen los días domingos, en la mañana, en la noche y los miércoles, Señor. Porque cada uno de nosotros vamos a recibir lo que hemos sembrado, Señor. Dice la palabra de Dios que busquemos a Dios hoy, que se puede buscar, que se puede encontrar. Padre, te damos las gracias por todo. Bendice a nuestras familias. Te damos gracias por tus cuidados, Señor. Te damos gracias porque nosotros no somos el ejército de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios. Tus ángeles son los soldados. Tus ángeles son los que nos cuidan y nos defienden, Señor, porque tú los has enviado para eso. Te damos las gracias en todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos bien.